Listo. Para comenzar este tema, recuerden antes que la clase pasada o la clase de ayer vimos el tema de CTS, ya está grabada en la plataforma para que lo puedan ver las personas que no entraron. Y ahora vamos a ver otro tema, que es un tema nuevo que entra para el final, que es moneda extranjera. El tema de moneda extranjera, en teoría, no es nada complicado, es lo mismo que IGB, solamente con algunos detalles. Por eso les decía que hay que entender bien el tema de IGB, porque en este tema, justo en este penúltimo tema de conta intermedia, que es moneda extranjera, vas a necesitar del tema de IGB. ¿Por qué? Primero, ¿qué significa el tema de moneda extranjera? En moneda extranjera, en este tema, nosotros ahora vamos a tener transacciones en otro tipo de cambio, en otra moneda. Nosotros siempre hemos trabajado y todas nuestras transacciones siempre han sido en soles. Pero ahora, en este tema de moneda extranjera, ahora vas a tener otro tipo de moneda. Puede ser el dólar, el yen, el euro, etcétera. Entonces, dice, la moneda extranjera es la ganancia o pérdida originada en las partidas monetarias por la variación del tipo de cambio de una moneda respecto a otra. ¿Qué quiere decir? Que ahora que vamos a tener otros tipos de monedas, no solamente el sol, que nosotros estamos acostumbrados, sino también otro tipo de moneda como el dólar, van a surgir, van a nacer pequeñas diferencias en cambio, porque se supone que si tú tienes dólares lo tienes que pasar a soles, entonces por el tipo de cambio van a surgir diferencias y ajustes. Puede que sea que por el tipo de cambio puedes ganar dinero o también perder dinero. Porque recuerden ustedes que el tipo de cambio fluctúa, cada día es diferente. Hoy puede estar 4, mañana puede estar 3, pasado mañana puede estar 5 soles. Entonces, como el tipo de cambio varía, entonces también si tú tienes transacciones en dólares, por tener transacciones en otro tipo de moneda puedes ganar por diferencia en cambio o perder. Ok, por eso te dice, es la ganancia o pérdida originada en las partidas monetarias por la variación del tipo de cambio de una moneda a otra. Como ya les había dicho, están expuestas a fluctuaciones en el tipo de cambio con respecto al sol. Como yo les digo, si ustedes tienen otro tipo de moneda, por ejemplo el dólar, el euro, obviamente esas fluctuaciones van a estar expuestas. No puedes ganar por diferencia de cambio o puedes perder, ya que el tipo de cambio cada día va variando. Luego, otro punto importante que tienes que saber en moneda extranjera es que se debe de expresar al tipo de cambio de cierre de cada periodo a fin de mes. O sea, cuando tú llegues a fin de mes, obviamente vas a tener monedas en dólares, lo tienes que expresar al tipo de cambio de cierre en soles. O sea, siempre cada fin de mes, tus monedas en dólares o en otro tipo de cambio o en otra moneda, siempre lo tienes que expresar en soles. Y otro punto importante dice, cualquier ajuste por diferencia en cambio, porque obviamente la diferencia en cambio te puede salir ganancia o pérdida, cualquier ajuste que te genere la diferencia en cambio, que puede ser ganancia o pérdida, van en el estado de resultados. Obviamente en las partidas financieras del estado de resultados. Por ejemplo, si tú tienes una ganancia por diferencia en cambio, eso va en el estado de resultados en partidas financieras. Si tú tienes un gasto por pérdida por diferencia en cambio, eso va en el estado de resultados en partidas financieras. O sea, en otras palabras, moneda extranjera es tal cual que IGB, igualito que IGB, registrar transacciones, asientos con IGB, con la única diferencia que ahora vas a tener transacciones en otro tipo de moneda, en dólares, por ejemplo, que es el más clásico. Y por esas transacciones en dólares, tú puedes ganar por diferencia en cambio o perder por diferencia en cambio. Pero los asientos son tal cual como tú ya sabes por el tema de IGB, no varía. Ahora, aquí hay una nota importante que tienes que saber en moneda extranjera que dice, cuando cobras o pagas una partida en dólares, es decir, cuando cobras en dólares o cuando pagas en dólares, así como también devuelves en dólares, o sea, en otra moneda, tienes que hacer el asiento de pago-cobro o devolución y además hacer el ajuste por diferencia en cambio automáticamente por esa transacción. O sea, en otras palabras, lo que intento decirte es que cuando tú cobras algo en dólares, pagas algo en dólares o devuelves algo en dólares, además de hacer el asiento de pago, de cobro o de devolución,
antes de hacer esos asientos tienes que ajustar por diferencia en cambio. O sea, siempre se va a ajustar por diferencia en cambio cuando pagas, cobras o devuelves en dólares o en otra moneda que no sea el sol. Eso tienes que tenerlo claro. Cada vez que cobro en dólares, que pago en dólares, que devuelvo en dólares, antes de hacer mi asiento, primero tengo que ajustar por diferencia en cambio. Porque justamente en esas transacciones, cuando tú pagas en dólares, cuando tú cobras en dólares, va a haber un ajuste por diferencia en cambio. Puedes ganar o perder. Y ahorita lo vamos a ver con un ejercicio. Hasta ahí, ¿alguna pregunta por moneda extranjera por lo que dije en estos primeros puntos? Ok, entonces vuelvo a repetir, el tema de moneda extranjera es igualito que el tema de IGB. Todas las transacciones van a tener IGB, con la única diferencia que ahora vamos a tener transacciones en otra moneda. No solamente en soles, sino en dólares, en euros, en yenes, en cualquier otra moneda que no sea el sol. Y recuerda que cada vez que cobras o pagas o devuelves en otra moneda que no sea el sol, como por ejemplo los dólares, tienes que ajustar por diferencia en cambio. Siempre. Ahora, ¿cómo se desarrolla una pregunta, un ejercicio del tema diferencia en cambio o moneda extranjera? Básicamente hay 4 pasos. Te estoy colocando como que los pasos generales para resolver una pregunta de moneda extranjera. El primer paso cuando tú tengas ejercicios de moneda extranjera es hacer cuentas T. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Dice, hacer cuentas T de todas las cuentas en dólares que tú tengas o en otra moneda que no sea el sol. O sea, aquí en el tema de moneda extranjera, el protagonista son las cuentas que no sean los soles, sino dólares, euros, yenes, otra moneda que no sea el sol. Entonces, el primer paso en todo ejercicio de moneda extranjera es hacer cuentas T de la cuenta corriente en dólares, de la cuenta por pagar en dólares y de la cuenta por cobrar en dólares y colocar sus respectivos saldos iniciales. O sea, si tú tienes saldos iniciales de algunas cuentas, sea banco, cuenta por cobrar o cuenta por pagar en dólares o en otra moneda que no sea el sol, tienes que hacer cuentas T. Y tienes que hacer siempre 2 cuentas T, como miras en el ejemplo. Por ejemplo, tienes que hacer la primera que dice cuenta por pagar en dólares expresado en soles y a la par, como un espejo, tienes que poner cuenta por pagar en dólares expresado en dólares. O sea, si tú te das cuenta, las cuentas T ambas son cuentas por pagar en dólares. Solamente que una tiene que estar expresado en soles y el otro expresado en dólares. Y colocar los saldos iniciales si es que tienes. Eso es para la cuenta por pagar. También tienes que hacer igualito para la cuenta por cobrar en dólares. En ambas cuentas T se coloca cuentas por cobrar en dólares, pero primero le pones expresado en soles en la primera y en la segunda expresado en dólares. Y por último, otra cuenta T que puedes hacer es de los bancos. Tienes que hacer banco en dólares para ambas cuentas T, pero una expresado en soles y otra expresado en dólares. Las únicas cuentas T que tú puedes hacer son de estas 3. Cuentas por pagar en dólares, cuentas por cobrar en dólares o banco en dólares. No hay otras. ¿Preguntas por el primer paso? Entonces, siempre lo primero que tenemos que ver es si hay saldos iniciales de las cuentas por pagar, cuentas por cobrar o banco en dólares. Y si es que hubiera, tendrías que hacer estas 2 cuentas T y mayorizarlas. Siempre son 2 cuentas T. No puedes hacer una. Tienes que hacer una expresada en soles y otra expresada en dólares. Una vez que ya hiciste el primer paso, que son las cuentas T de estas cuentitas que te puse en tu ejemplo, y ya colocaste los saldos iniciales, ahora viene el paso número 2. El paso número 2 dice hacer los asientos respectivos con IGB. O sea, aquí es lo que tú ya sabes, tienes que hacer todos los asientos que te pongan, compra, venta, devoluciones, etcétera, con IGB. Todas las transacciones de moneda extranjera tienen IGB y para eso tienes que recordar el tema de IGB. Ahora, aquí te he puesto una nota, dice, si cobras o pagas o devuelves una cuenta por pagar o cuenta por cobrar en dólares, tienes que hacer previamente el asiento de ajuste por la diferencia en cambio. Es lo que yo te estaba comentando al inicio del problema. Cada vez que tú cobras
o pagas una cuenta que no sea el sol, por ejemplo los dólares, antes de hacer la transacción tienes que ajustar por diferencia en cambio. No te olvides de eso porque en ningún problema te va a decir que ajustes. Tú lo tienes que saber por teoría. Entonces recuerda esa pequeña nota. Cada vez que cobras en dólares o pagas en dólares o devuelves en dólares, tienes que ajustar previamente por diferencia en cambio. Y luego que ya ajustaste por la diferencia en cambio, recién haces la transacción, ya sea del cobro o del pago. Y ahorita lo vamos a ver con un ejercicio, pero necesito que quede claro esa parte. Una vez que ya hiciste todas las transacciones con IGB, el último punto es que a fin de mes, cuando tú termines el mes, ya registraste todas tus transacciones, ya mayorizaste, a fin de mes tienes que ajustar por diferencia en cambio. Cada vez que llegues a fin de mes, tienes que ajustar por diferencia en cambio. Y el asiento de los ajustes que tú haces a fin de mes es así. Si estás ajustando el banco en dólares, si te salió a fin de mes una pérdida por diferencia en cambio, el asiento sería pérdida por diferencia en cambio contra banco en dólares. Caso contrario, si te salió a fin de mes una ganancia por diferencia en cambio, sería banco en dólares contra ganancia por diferencia en cambio. Si, por ejemplo, estás ajustando la cuenta por cobrar en dólares a fin de mes y te salió una pérdida, entonces sería pérdida por diferencia en cambio contra cuentas por cobrar en dólares. Caso contrario, si te salió ganancia por diferencia en cambio a fin de mes, sería cuenta por cobrar en dólares contra ganancia por diferencia en cambio. Y por último, si estás ajustando las cuentas por pagar en dólares, lo mismo. Si te salió una pérdida por diferencia en cambio a fin de mes, sería pérdida por diferencia en cambio contra cuentas por pagar en dólares. Caso contrario, si te salió una ganancia por diferencia en cambio, sería cuenta por pagar en dólares contra ganancia por diferencia en cambio. Y esos son los 3 pasos de manera general que siempre se hace cuando tienes ejercicios de moneda extranjera. Entonces, para recapitular mis pasos, el primer paso, vuelvo a repetir, es que tienes que mayorizar los bancos, las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar que tengan otra moneda que no sea el sol, como por ejemplo los dólares. Si tú tienes cuentas por pagar, bancos o cuentas por cobrar en dólares, en yenes, en euros, tienes que hacer 2 cuentas T por cada cuenta. Para la cuenta por pagar en dólares, 2 cuentas T, uno expresado en soles, otro expresado en dólares y así para la cuenta por cobrar y el banco. Una vez que ya mayorizaste los saldos iniciales, no te olvides que tienes que hacer todos los asientos que tú tengas con IGB y no te olvides que cada vez que pagas en dólares o cobras en dólares o devuelves en dólares, antes de hacer el asiento, tienes que ajustar por diferencia en cambio en esas 3 transacciones. Una vez que ya hiciste los asientos con IGB, ya ajustaste por diferencia en cambio, cuando termines, cuando ya terminaste todas tus transacciones a fin de mes, hay que ajustar nuevamente las cuentas que tengas en dólares a fin de mes. Y puedes hacer cualquiera de estos asientos dependiendo qué cuenta estás ajustando. Si estás ajustando un banco en dólares, si estás ajustando una cuenta por pagar en dólares o una cuenta por cobrar en dólares. Eso sería la teoría de manera general de moneda extranjera. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ahora, para que quede claro lo que yo he dicho, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio súper básico para que ustedes tengan una idea de cómo se desarrolla estos tipos de ejercicios. Entonces vamos a ir a este ejercicio y solamente con este ejercicio y terminamos la clase de hoy, que es un ejercicio bien pequeño para practicar, así que lo que yo voy a hacer es dividir, como siempre, el PDF con un Excel para poder desarrollar el ejercicio y poder ver ambos. Entonces, a ver. Ya está. Este es un ejercicio muy pequeñito, pero vamos a aplicar, como estamos viendo teoría recién, tenemos que comenzar con un ejercicio básico, porque si yo me voy con un ejercicio complicado, se van a perder.
Entonces vamos a ir con un ejercicio nivel pollito, lo más básico de lo más básico que tienes que saber para poder ir ascendiendo a ejercicios más complicados la próxima semana. Entonces vamos a hacer la única pregunta que hay, la pregunta 1. Entonces voy a leer, dice, la empresa El Comerciante se dedica a la compra y venta de electrodomésticos y le presenta alguna de las operaciones del mes de junio del 2020, vamos a suponer, para que proceda a registrarlas y presentar los registros al 30 de junio. O sea, todas estas transacciones es por el mes de junio. Ok, ahora, te dan 5 transacciones, ¿ok? 5 mini transacciones y te dan información adicional y en cada fecha te dan el tipo de cambio. Te dicen tipo de cambio por $1. Dice $1 para pasarlo al tipo de cambio al 1 de junio vale 3.271. Al 8 de junio 3.261. Al 15 de junio 3.277. Al 25 de junio 3.273 y al 30 de junio, que es fin de mes, 3.269. ¿Ok? Entonces voy a comenzar. Como ya les había comentado cuando estábamos hablando sobre la teoría de moneda extranjera, este ejercicio es como hacer un ejercicio de IGB. ¿Ok? Tenemos que hacer un ejercicio de IGB donde vamos a aplicar asientos con IGB. Todos los asientos que vas a tener en esta pregunta tienen IGB. Ahora, antes de comenzar, se supone que tengo que ver si hay saldos iniciales para poder mayorizar antes de hacer mis asientos. En este caso particular no hay saldos iniciales, entonces no voy a mayorizar nada porque no tengo saldos iniciales. Así que de frente voy a comenzar a hacer mi asiento de la número 1, que es 1 de junio. Entonces comenzamos. 1 de junio, voy a hacer mi asiento por aquí. Ya saben que todas las transacciones tienen IGB. Debe ya haber. Ok, comenzamos. Voy a leer qué es lo que tengo. A ver, ¿qué dice? El 1 de junio se compra al crédito a distintos proveedores las siguientes mercaderías. Ok, tienes 4 tipos de mercadería. Tienes licuadora, batidora, hornos, y ollas. Tienes la cantidad, cuánto compras de cada uno. La licuadora son 50 unidades, la batidora 60, los hornos 80 y las ollas 40 unidades. Y tienes el precio de venta unitario y acá viene la pequeña diferencia que se llama moneda extranjera. Que los 2 primeros productos de la licuadora y batidora tú lo compraste en dólares. Y hornos y ollas en soles y cada uno tiene sus facturas. Y las condiciones de compra dice que fueron 5% en 10 días y nada en 30. Entonces, antes de yo colocar y registrar, como tengo acá transacciones en dólares, voy a hacer un pequeño borrador. Entonces comienzo. Voy a comenzar por lo que es en dólares, las transacciones en dólares, que es licuadora y batidora. Entonces voy a colocar aquí en mi borrador, producto. Y colocas los 2 productos, vamos a concentrarnos primero en las compras en dólares. Colocas licuadora, batidora. Luego colocas la cantidad. Con respecto a la cantidad, te estás comprando 50 unidades y 60 unidades respectivamente. Y luego tienes el precio de venta unitario en dólares. Entonces, colocas el precio de venta unitario en dólares, pero tú sabes, vamos a colocar aquí los precios de venta unitario en dólares. Tú sabes que yo no puedo trabajar en dólares. Entonces lo voy a convertir a valor de venta primero. Si está en precio, como hay IGB, voy a convertirlo a valor. Valor de venta unitario en dólares, que sería el precio de venta unitario entre 1.18. Si tú quieres convertir el precio a valor, tienes que dividir el precio entre 1.18 para que tengas el valor de venta unitario en dólares. Ya tengo el valor de venta unitario en dólares,
pero como vuelvo a repetir, yo no puedo trabajar en dólares. Yo lo que tengo que hacer es trabajarlo en soles. Entonces, como tú tienes dólares, tienes que multiplicar por el tipo de cambio. ¿Cuánto sería el tipo de cambio? Estamos hablando del 1 de junio. Mira la información adicional. El 1 de junio, el tipo de cambio es 3.271. Entonces, 3.271. Una vez que ya tengo el tipo de cambio, ahora puedo hallar el valor de venta unitario en soles. ¿Cuánto sería el valor de venta unitario en soles? Si tú quieres pasar de dólares a soles, tienes que multiplicar el valor de venta unitario en dólares por el tipo de cambio y ya tienes los soles. Hasta ahí, preguntas. Listo. Una vez que ya tienes el valor de venta unitario en soles, ya puedes trabajar. Ahora sí, para que lo saques más rápido, vamos a sacar el valor de venta total, obviamente en soles, que sería la cantidad por el valor de venta unitario en soles, ya lo tengo. Ahora saca el IGB por pagar, que sería el valor de venta total por 0.18 y finalmente lo que pagas, que sería el precio de venta total en soles, que sería el valor de venta más el IGB. Listo. Y acá tienes todos los registros por la licuadora y la batidora. Hasta ahí, preguntas. Ok. Ahora, luego tienes hornos y ollas. Entonces, con respecto a los hornos y a las ollas, en este caso, como tu precio de venta unitario es en soles, de frente lo voy a convertir. No hay nada de esto. No ponemos, por ejemplo, la cantidad sí, que es 80 y 40. Pero no ponemos ni precio de venta unitario en dólares, ni el valor, ni el tipo de cambio, porque eso está ya en soles. Entonces, de frente me voy al valor de venta unitario. Si a mí me dan el precio de venta unitario, que es 250 soles, entonces para hallar el valor de los hornos sería el precio de venta entre 1.18. Y para las ollas lo mismo, el precio entre 1.18. Ya lo tengo. Y ahora calcula. El valor de venta sería la cantidad por el valor de venta unitario. Luego sacas el IGB por pagar, valor por 0.18. Y la suma sería tu precio de venta total. Listo. Y ya tienes todos los datos correspondientes de los hornos, y de las ollas. Y ahora sí lo vamos a registrar. Lo voy a hacer en un solo asiento. Sería mercadería, porque estás comprando mercadería, y dentro de la mercadería tienes que sumar todas las mercaderías a valores de venta en soles. Entonces te vas acá a tus cálculos y sumas las dos primeras más las otras dos. Y eso sería tu compra de mercadería. Una vez que ya tienes la compra de mercadería, obviamente sacas el IGB por pagar y lo mismo. Te vas a tus cálculos y sumas todos los IGBs que sacaste. Ya está. Y luego, como todo es al crédito, ahora vienen las cuentas por pagar y ahí viene el detalle. Me tienes que decir cuáles son las cuentas por pagar en dólares y cuáles son en soles. Siempre que tú pagas o que tú cobres, siempre que uses cuentas por pagar, cuentas por cobrar o bancos, tienes que ver qué transacción fue en dólares y qué transacción fue en soles. En este caso, tengo dos tipos de cuentas por pagar. Estas dos, que son de las licuadoras y batidoras, fueron en dólares. ¿Por qué en dólares? Porque yo lo tuve que pasar a soles. O sea, yo tenía dólares, lo tuve que multiplicar por el tipo de cambio para poder tener los soles. O sea, estas cuentas por pagar, que es el precio de venta, que es lo que tú pagas finalmente,
se va a llamar así. Cuentas por pagar en dólares. No le puedes poner soles porque la compra de la licuadora y batidora está en dólares. Entonces sería cuenta por pagar en dólares y sumas. ¿Cuánto es tu cuenta por pagar en dólares? Esto más esto. Y a eso se le llama cuenta por pagar en dólares expresado en soles. O sea, si bien tú lo registras en soles, la cuenta por pagar es en dólares. ¿Por qué? Porque la compra se hizo en dólares. Solamente que yo aquí ya lo estoy expresando en soles porque yo no puedo registrar dólares, yo tengo que registrar soles. Pero la cuenta que yo pago se va a llamar cuenta por pagar en dólares porque yo estoy comprando en dólares. Y ahora, con respecto a los hornos y a las ollas, no hay problema porque esto fue en soles. Entonces sería cuenta por pagar en soles. Y registras los hornos y las ollas, que sería 20.000 más 5.000. Y así te quedaría el asiento número 1. ¿Cuál es lo nuevo aquí? Que ahora las cuentas por pagar se van a llamar dólares o soles dependiendo de la transacción. Si yo lo compré en dólares, lo tendríamos que poner dólares. Si yo lo compré en soles, lo tendríamos que poner en soles. Pero siempre los montos van a estar expresados en soles. O sea, ninguna transacción va a estar en dólares, solamente la cuenta. Y estas cuentas tienen sus porcentajes 5% en 10 días, cualquiera de los dos. Listo, y así termina la primera transacción de la número 1. Preguntas. Ahora, todavía no terminamos. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya tienes el asiento número 1, todo lo que dice dólares tienes que mayorizarlo. Por ejemplo, aquí tengo que mayorizar la cuenta por pagar en dólares. Así que voy a hacer otro asiento, otra pestañita para mayorizar. Como tengo que mayorizar cuenta por pagar en dólares, voy a hacer dos cuentas T. Ahí está. Y mayorizamos. Esta se va a llamar cuenta por pagar en dólares expresado en soles. Y esta se va a llamar cuenta por pagar en dólares expresado en dólares. Y colocas el saldo inicial. Si tú te vas a la pregunta 1, la cuenta por pagar en dólares expresado en soles está en el haber. Así que jalas el haber. Listo. Y en el medio colocas el tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio tenía? Vamos a ver. Su tipo de cambio es de 3.271. Listo. Y ahora estos soles, conviértelo en dólares, en el haber. Y ahora, si tú tienes soles y lo quieres convertir en dólares, sería los soles entre el tipo de cambio. Y ya tienes los dólares que le voy a sacar y le voy a poner general. Ahí está. Y ahí tienes la primera mayorización. Preguntas. Y eso sería todo. Y así ya terminaste la pregunta 1. Tienes el asiento y tienes la mayorización de los dólares. Y ahora sí pasamos a la número 2. La número 2 dice 7 de junio. Número 2. 7 de junio. Dice, el 7 de junio, el proveedor o se devuelve al proveedor 20 hornos por no cumplir con las especificaciones solicitadas, el proveedor emite la nota de crédito correspondiente. O sea, se devuelve 20 hornos al proveedor. Con respecto a los hornos, si tú te vas a la pregunta anterior, los hornos fueron comprados en soles, entonces no hay ningún problema. Registra como tú ya sabes, porque está en soles, aquí no afecta. Cuando esté en dólares, ahí sí va a afectar, pero si está en soles, no. O sea, lo registro como yo ya sé. Si yo compré hornos en soles y estoy devolviendo, el asiento sería así. Baja mi mercadería de hornos, porque los hornos son mercadería, baja mi mercadería, le tengo que sacar obviamente el IGB por pagar. Y como me dice que el proveedor emite una nota de crédito, entonces tengo que bajar la cuenta por pagar en soles. ¿Por qué en soles? Porque el horno se hizo al crédito en soles.
se compró en soles. Ya está. Ahora, mi mercadería sería, ¿cuánto estoy devolviendo de hornos? 20 hornos. Entonces, yo estoy devolviendo 20 hornos. Sería 20 hornos por el valor de venta unitario del horno. Te vas aquí al horno y habíamos sacado su valor de venta unitario 211. Ya está. Esto sería la devolución de mi mercadería de los hornos. A eso le sacas el IGB por pagar, el valor por 0.18 y la suma sería lo que te devuelve el proveedor y listo. Y así te quedaría la número 2 por una devolución de hornos. Tal cual como el tema de IGB. Ahora, una vez que ya terminaste el asiento número 2, ¿hay algo que tienes que mayorizar? No, porque la cuenta por pagar está en soles. Los soles no se mayorizan. Entonces, así terminas con la transacción número 2. Preguntas. Ok, ahora pasamos al 9 de junio, pago de deudas. Entonces vamos al 9 de junio y lo voy a hacer por partes. 3. 9 de junio. ¿Qué me dice el 9 de junio? Dice, se pagan las facturas número 4637, o sea, se paga esta factura de acá de los hornos, 4637, y también se paga la factura 2550 de las licuadoras. Ok, voy a comenzar por lo más fácil, que es el pago de los hornos. ¿Ok? Entonces voy a registrar el pago de los hornos primero. Como los hornos están en soles, entonces lo que yo voy a hacer es pagar la deuda. ¿Cómo se paga una deuda? Los hornos tenían una condición que si lo pagabas dentro de los 10 días ibas a otorgarle un descuento del 5%. Entonces comienzo. Estoy pagando hornos. Entonces acá le voy a poner el asiento. Pago por la deuda de los hornos. Entonces, como los hornos se compró en soles, lo único que tienes que hacer es pagar la deuda. Cuando tú pagas una deuda, lo primero que tienes que hacer es bajar la deuda de los hornos, que es cuentas por pagar en soles, porque los hornos se hizo en soles. Y sería, te vas primero a la compra de hornos, los hornos, ¿cuánto tú habías pagado? 20.000 por los hornos. Te vas aquí, 20.000 por los hornos, pero a eso le tienes que restar lo que devolviste. No sé si ustedes se acuerdan que en el asiento 2 ustedes devolvieron hornos, entonces hay que restar los 5.000 de la devolución. Entonces, ¿cuánto yo debo por los hornos? Yo debo por los hornos 15.000. Sería los 20.000 soles que yo lo compré, menos lo que yo devolví en el asiento número 2, sería 15.000. Y como esto tiene un descuento por pronto pago porque lo cancelé dentro de los primeros 10 días, colocas ingreso por descuento por pronto pago y no te olvides que hay que sacarle el IGB por pagar. Entonces, para el ingreso por descuento por pronto pago lo tienes que poner a valor. Entonces, lo primero que voy a hacer es multiplicar el precio, porque todas las cuentas por pagar son precios, el precio por el porcentaje del descuento, que es 5%, y eso dividirlo en 1.18 para tener el valor. Sacas el descuento por pronto pago a precio, pero como lo quiero a valor, lo divides entre 1.18. Ya tengo el valor. Y a ese valor recién le sacas el IGB por pagar. Valor por 0.18. Y por último, tienes que pagar entonces tu banco en soles también, porque al banco también hay que poner si es dólares o soles. Como estoy pagando algo en soles, tu banco también sería en soles y sería la diferencia. 15.000 menos 635 menos 114. Y así te quedaría el pago por la deuda de los hornos, que es el tema de IGB. Es como pagar una deuda con IGB. Porque ya sabes que los descuentos por pronto pago tienen IGB por pagar. Preguntas. Ya, esa es la primera. Ese es el pago de la factura 4637. Entonces le voy a poner pago por la deuda de los hornos. Factura 0064637.
Ahora viene el pago de la otra factura, que es la 25.50, que es justamente lo que yo compré en dólares. Y acá viene el detalle que yo les había mencionado al inicio de la teoría. Yo les había dicho que cada vez que tú pagas algo en dólares, antes de hacer el asiento del pago, tienes que ajustar. En este caso, para pagar la deuda de la factura 25.50, que es de la licuadora, antes de hacer el asiento de pago de deuda, tienes que ajustar por diferencia en cambio. ¿Por qué? Porque estoy pagando o voy a pagar una deuda en dólares. Si tú vas a pagar una deuda en dólares antes de hacer el pago, tienes que ajustar por diferencia en cambio. Gina, ¿y por qué eso no lo hacemos en soles? Porque en soles, cuando tú pagas una deuda en soles, no hay nada que ajustar porque tu moneda es el sol. En cambio, cuando pagas una deuda que está en dólares, que lo compraste en dólares, dólares no es tu moneda oficial. Entonces, como está en otra moneda, tienes que ajustar por diferencia en cambio. Entonces, para yo pagar la factura 25.50, que yo lo compré en dólares, antes de hacer el asiento de pago, tengo que ajustar. ¿Cómo es el asiento? Así. Voy a colocar 3.1. Todos mis ajustes que yo haga lo voy a pintar de otro color. 3.1 ajuste. Eso, por ejemplo, el problema no te lo dice. No te dice, ajusta. No, eso tú ya lo tienes que saber por teoría. Que cada vez que pago una deuda en dólares, primero tengo que ajustar. Listo, vamos a ajustar primero. Antes de ajustar, obviamente ustedes se están preguntando, ¿y cómo se ajusta? Cuando tú quieres ajustar una deuda en dólares, tienes que hacer una pequeña tabla que lo voy a hacer aquí al costado. Voy a poner ajustando la cuenta por pagar en dólares de la factura 001 2550. Como tengo que pagar esta factura, primero tengo que ajustar. Listo, haces acá, es como una tabla borrador. Y cada vez que tú ajustes, tienes que poner fecha. Me importa mucho la fecha. Monto en soles. Tipo de cambio. Y monto en dólares. Ese va a ser como tu tablita para que puedas ajustar. Y acá tienes que poner dos cosas. ¿Cuándo se originó esa cuenta por pagar y cuándo lo pagas? Tienes que poner dos fechas. El origen y el pago. Entonces, vamos primero cuándo se originó. Esta cuenta por pagar en dólares se originó el 1 de junio. Ya está. ¿Por qué? Porque recién cuando tú lo compraste, cuando tú compraste las licuadoras, ahí se originó la deuda. Entonces, el 1 de junio. ¿Cuánto fue el monto del 1 de junio? Te vas a tu borrador, miras la licuadora y dices que fue 2.894. Ese sería su monto en soles de la licuadora. Lo que yo pagué, la deuda. Listo. Tipo de cambio al 1 de junio, mira tu información adicional. Al 1 de junio el tipo de cambio es 3.271 y lo conviertes en dólares. Los soles entre el tipo de cambio. Entonces, primero completas la fecha en que se originó. Completas la fecha en que se originó tu cuenta por pagar, el monto en soles, que es el precio de venta, lo que tú pagaste al crédito, el tipo de cambio al 1 de junio, que es dato, y de ahí lo conviertes. Los soles lo divides entre el tipo de cambio y lo conviertes en dólares. Y ahora sí vamos a ajustar estos 885 dólares. ¿Cuándo estás pagando? Pago. ¿Cuándo estás pagando esa deuda? 9 de junio. Colocas la fecha 9 de junio. Bajas la misma cantidad en dólares porque la cantidad en dólares no se mueve. La misma, el 100% de la deuda. Sacas el tipo de cambio. Al 9 de junio el tipo de cambio es 3.261. Colocas el tipo de cambio a la fecha que estás pagando, 3.261, y lo conviertes en soles. A estos 885 dólares por el tipo de cambio y me da los soles. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se originó, yo tenía que pagar 2.894 soles, pero ahora
al 9 de junio, cuando ya estoy pagando realmente mi deuda, por el tipo de cambio que disminuyó, voy a pagar menos. Voy a pagar 2.885. Como voy a pagar menos, saca la diferencia y como estás pagando menos para ti, eso es una ganancia. ¿Por qué es una ganancia? Porque estoy pagando menos. Por la diferencia en cambio. Y ahí está tu ajuste. Tu ajuste sería 8.85. Preguntas. Entonces, siempre que tú pagues una cuenta en dólares, antes de pagar la cuenta, antes de pagar la deuda en dólares, tienes que hacer esta pequeña tablita para ver si a la fecha de pago estás ganando o perdiendo por diferencia en cambio. Y siempre, y acá hay un punto importante que tienes que saber, siempre se ajusta el 100% de la cuenta por pagar. Por ejemplo, si tú hubieses pagado la mitad en el momento del ajuste, igual ajustas el 100% de la deuda. Si tú pagas el 20%, no importa. Cuando tú ajustas, siempre ajustas todos los dólares, independientemente si pagas la mitad, si pagas el 10%, el 20%, no me interesa. Si tú ajustas, ajustas toda la cantidad de dólares de esa cuenta por pagar. ¿Por qué les digo? Porque muchas personas me dicen, Gina, ¿y qué pasa si yo hubiese pagado el 50%? ¿Solamente ajusto el 50%? No. Cuando tú ajustas, ajustas todos los montos en dólares de esa factura. No te interesa si has pagado el 5%, el 20%, el 30%, el 50%, no te importa. Cuando ajustas, ajustas todo, el 100% de esa deuda. Entonces, ¿cuánto gano? 8.85. Como estoy ganando por diferencia en cambio, entonces el asiento sería así. Cuenta por pagar en dólares contra ganancia por diferencia en cambio. ¿Por cuánto? Por el 8.85 que ganas. Listo. Una vez que ya ajustaste por diferencia en cambio, por pagar una cuenta en dólares, recién haces el asiento de pago. ¿Cómo sería el asiento de pago? Baja tu cuenta por pagar en dólares y acá tiene que ser a la fecha de pago. Tú dices, a ver, te vas a tu tabla, el pago que yo hice el 9 de junio sería 2.885.99, es lo que tienes que pagar al 9 de junio. Le saco su ingreso por descuento por pronto pago y eso tiene IGB por pagar y todo eso contra banco en dólares. El ingreso por descuento por pronto pago sería la deuda por el 5% del descuento, pero yo lo quiero a valor, así que eso lo divides entre 1.18. Una vez que ya tienes el descuento por pronto pago a valor, sácale el IGB. Valor por 0.18. Y luego, como tu deuda está en dólares, obviamente tú lo pagas en banco en dólares, sería la diferencia. Y listo. Y así se hace el pago de la deuda de las licuadoras. Licuadoras, que es la factura 001-2550. O sea, ¿vieron la diferencia? Que cuando estás pagando una deuda de una compra en dólares, tienes que hacer dos asientos. El ajuste primero, que tienes que hacer esta tablita para que sepas ajustar, y luego hacer el pago de siempre. Y así te quedaría el asiento número 3. La primera es por el pago de la deuda de hornos, que aquí no ajustábamos nada porque lo compramos en soles. En cambio, para la deuda de las licuadoras sí tenía que ajustar porque lo había comprado en dólares. Entonces la deuda estaba en dólares, lo tenía que ajustar por diferencia en cambio. Y ahora sí que ya terminaste la número 3, tienes que mayorizar todo lo que diga dólares. El asiento 3, nada, porque aquí no hay nada que diga dólares, así que solamente voy a mayorizar el 3.1. Tienes que mayorizar primero el ajuste.
Dice, cuenta por pagar en dólares expresado en soles, que es 8.85. Siempre que tú mayorices un ajuste por diferencia en cambio, se mayoriza así. Te vas a la cuenta por pagar en dólares expresado en soles y lo colocas en el debe. 8.85. Y esto, como es de un ajuste, no se proyecta. Cada vez que tú tengas un asiento por algún ajuste por diferencia en cambio, no se proyecta, solamente se deja en expresado en soles. Ya no lo proyectas porque es un ajuste. Listo, lo dejas así. Y luego tienes que mayorizar el 3.1, que es 2.885.99, que es el pago. Colocas en el debe 2.885.99 y colocas el tipo de cambio. Al 9 de junio el tipo de cambio era 3.261. Y eso que está en el debe lo conviertes en dólares. Soles entre el tipo de cambio, ahí está. El ajuste no se proyecta, solamente se proyecta lo que pagas. El ajuste no. Y ahí está mayorizado por tus cuentas por pagar en dólares. Y ahora tengo un banco en dólares. Estos bancos en dólares también lo tengo que mayorizar. Entonces voy a hacer acá mi asiento. Y vamos a mayorizar por aquí. Banco en dólares, expresado en soles. Y banco en dólares, expresado en dólares. Mayoriza, está en el haber, colocas banco en dólares en el haber, colocas el tipo de cambio es 3.261 y lo conviertes en dólares, soles entre el tipo de cambio. Listo. Y eso estaría todo mayorizado hasta el asiento 3. ¿Preguntas? Ok, paso al asiento número 4, 15 de junio. Vamos al 15 de junio, vamos a ver qué es lo que dice. 15 de junio, vamos a leer. Dice, el 15 de junio se vende al crédito en dólares el 30% de las licuadoras. Se gira la factura 001-90-90. Y el 50% de las batidoras se gira la factura 90-91. El margen de ganancia es el 40% y las condiciones de venta son 10% en 10 días y nada en 30. Entonces, esto es una venta en dólares porque las batidoras y las licuadoras lo compraste en dólares, entonces se asume que lo estás vendiendo también en dólares. Y para eso voy a usar mi borrador. Yo estoy vendiendo dos productos. Estoy vendiendo dos productos. Vendiendo dos productos. ¿Qué productos estás vendiendo? Vamos a colocar aquí. Producto. Estoy vendiendo licuadoras y estoy vendiendo batidoras. Ok. Ahora vamos a colocar unidades vendidas. ¿Cuántas unidades vendidas? Te dicen, para las licuadoras, el 30%, o sea, sería el 30% de lo que yo compré. ¿Cuántas licuadoras compré? 50. Entonces le saco 50 por el 30%, estoy vendiendo 15 unidades de licuadoras. Y con respecto a las batidoras, estoy vendiendo el 50%. Entonces, yo compré 60 batidoras por el 50%, que son las unidades que estoy vendiendo. Ya está. Y ahora la gran pregunta es, no sé a cuánto lo estoy vendiendo. Entonces, no puedo hacer ahorita la venta porque no sé a cuánto lo estoy vendiendo, pero sí tener el costo. Y entonces voy a hallar el costo. El costo unitario de cada producto sería, para las licuadoras, te vas a la pregunta 1, ¿cuánto te costó cada licuadora? 49.07. ¿Y cuánto te costó cada batidora? 58.88. Te vas a la pregunta 1 donde tienes los costos de cada producto. Multiplicas y eso te da el costo de venta. ¿Cuánto sería el costo de venta? El costo de venta sería las unidades vendidas por el costo unitario.
Ya tienes el costo de venta de cada producto. Y si ya tienes el costo de venta de cada producto, ¿puedes hallar la ganancia? Sí. Según el problema, la ganancia es el 40%, entonces la ganancia es el 40% del costo que acabamos de hallar. Y si ya tienes la ganancia, ¿puedes hallar el valor de venta? Sí. El valor de venta total sería el costo más la ganancia, esto sería tu valor de venta total. ¿Preguntas? Una vez que ya tienes eso mapeado, regístralo. Voy a vender primero las licuadoras y batidoras a este valor de venta. Entonces sería así mi asiento. Venta a valor de venta, sumas tus valores de venta, esto más esto. Y luego a eso le sacas el IGB por pagar, obviamente, que sería esto por 0.18. Y la suma, como lo estás vendiendo en dólares, porque lo estás comprando en dólares, cuando tú compras en dólares, obviamente lo tienes que vender en dólares, como todo es al crédito, sería cuenta por cobrar en dólares. La suma. Listo. Y si tú deseas, aquí al costadito también puedes sacar de manera individual su IGB por pagar, si tú deseas, por 0.18 y sacar el precio de venta de cada cosa. ¿Cuánto tienes que cobrar? Tienes que cobrar el valor más el IGB. Y la suma del IGB y el precio de venta te tiene que cuadrar con el asiento. Si tú sumas el IGB, te sale 630, igualito que tu asiento. Y tu cuenta por cobrar, que es el precio de venta, te tiene que salir 4.133. A ver, vamos a sumar. Ahí está. Lo mismo, solamente que aquí está el detalle y en el asiento obviamente está totalizado. Ya tienes la venta. Una vez que ya tienes la venta, que es en dólares, la cuenta por cobrar, ahora viene el costo de venta, porque el tema de IGB tienes que hacer costo de venta. Sería costo de venta contra mercadería. Y el costo de venta sería, te vas a tu borrador y sumas ambos costos de venta. Y así te quedaría el asiento del día 15 de junio. Ahí está tu venta de las licuadoras y batidoras al crédito en dólares, porque lo compré en dólares. Y ahora, una vez que ya terminaste el 15 de junio, hay que mayorizar lo que dice dólares, que es la cuenta por cobrar en dólares, así que lo mayorizamos. Vamos a hacer otra cuenta T, que sería cuenta por cobrar en dólares expresado en soles, y luego cuenta por cobrar en dólares expresado en dólares. Mayorizamos primero lo que está expresado en soles, que es 4.133, y como es el 15 de junio, tenemos que poner su tipo de cambio. Te vas a la información adicional y dice 15 de junio, el tipo de cambio es 3.277 y lo sacas en dólares. Soles entre el tipo de cambio, ahí están tus dólares. A 2 decimales. Listo. Y no te olvides que tiene una condición para ya terminar con el asiento, que es 10% en 10 días. Y así se termina este registro. Tienes tu asiento y obviamente has mayorizado la cuenta por cobrar en dólares. Preguntas por el 15 de junio. Ok, y por último el 25 de junio. Con respecto al 25 de junio te dice, número 5. El 25 de junio te dice, se cobra la factura 9091, o sea, se cobra justamente el cobro de las batidoras, 9091, esto. Dice, se cobra la factura 9091. Si tú sabes, la factura 9091 de las batidoras están expresados en dólares. Entonces, antes de yo registrar el cobro, tengo que ajustar. ¿Por qué voy a ajustar?
porque estás cobrando una deuda en dólares. Cuando cobras una deuda en dólares, como es en el caso de la factura 9091, que es de las batidoras que está en dólares, cuando cobras una deuda en dólares, tienes que primero ajustar. Es lo mismo cuando pagas. Cuando yo pago en dólares, primero ajusto. Lo mismo cuando cobras en dólares. Cuando cobras en dólares, primero ajustas. Entonces, como primero tengo que ajustar, voy a poner aquí, ajustando mi cuenta por cobrar en dólares de la factura 001-90-91. Y para eso tienes que hacer tu tabla, que ya lo tengo acá arriba, una tablita parecida a esta fecha, monto en soles, voy a copiarlo nada más. Sería fecha, monto en soles, tipo de cambio, monto en dólares. Y le tienes que poner cuándo se originó y cuándo estás cobrando. Entonces, ¿cuándo se originó y cuándo cobro? Primero la fecha de la fecha en que se originó. ¿Cuándo se originó esa deuda? El 15 de junio. Colocas 15 de junio, colocas el monto en soles de la deuda de la batidora, te vas aquí, y la deuda de la batidora lo tengo acá calculado de manera independiente. Era la deuda solo de la batidora es 2.917. Siempre la deuda es precio de venta. Listo. Ya tengo la deuda solo de la factura 9091, que es la batidora. Le colocas el tipo de cambio al 15 de junio, que es 3.277, y lo sacas en dólares. Los soles entre el tipo de cambio. Serían $890. Una vez que ya tienes los dólares, ahora sí el cobro. Colocas la fecha que estás cobrando, que es 25 de junio, y bajas la misma cantidad en dólares, eso no se modifica. Luego colocas el tipo de cambio al 25 de junio, que también lo tienes en tu información adicional, que es 3.273. Y luego multiplicas y tienes el monto en soles, dólares por el tipo de cambio al 25 de junio. Entonces, miren, al 15 de junio tú tenías que cobrar 2.917, pero ahora que estás cobrando al 25 de junio por el tipo de cambio que disminuyó, vas a cobrar menos. Como vas a cobrar menos, sacas la diferencia, y como vas a cobrar menos, para ti es una pérdida, porque vas a cobrar menos dinero. Entonces, estás perdiendo por tipo de cambio. ¿Cuánto estás perdiendo por tipo de cambio? 3.56. Y como es una pérdida en tipo de cambio, haces el asiento de pérdida, que sería tu ajuste, que es gasto por pérdida por diferencia en cambio contra cuenta por cobrar en dólares, porque es lo que estás ajustando. ¿Cuánto es tu pérdida? 3.56. Listo. Una vez que ya ajustaste por el cobro, ya tienes el ajuste, ahora sí cobra. 5, vamos a cobrar. Baja tu cuenta por cobrar en dólares, porque estás cobrando ahora. Te vas a tu tablita del ajuste y dices, ¿cuánto voy a cobrar al 25 de junio? 2.914.43 soles. Y como esa deuda tenía un descuento por pronto pago del 10% y justamente lo estás pagando justamente dentro de los 10 días, vas a tener un gasto por descuento por pronto pago y le sacas el IGB por pagar. El descuento por pronto pago es del 10%, así que sacas el 10% de la deuda, pero como esto es precio, lo divides entre 1.18 para tener el valor. Una vez que ya tienes el gasto por descuento por pronto pago a valor, le sacas el IGB por pagar. El gasto por 0.18. Y por último, ¿cuánto vas a cobrar? Mis bancos en dólares, porque si yo cobro una deuda en dólares, mi banco también tiene que estar en dólares, sería la diferencia. Y así se registraría el 25 de junio. Estoy cobrando una deuda en dólares, entonces antes de cobrar ajusto primero y luego cobro. Una vez que ya tienes tu transacción, ahora lo que tienes que hacer es mayorizar. Voy a mayorizar primero el ajuste, que es la cuenta por cobrar en dólares en el haber.
te vas a la mayorización, cuenta por cobrar en dólares aquí en el haber, y como este 3.56 es un ajuste, no se proyecta. Solamente lo dejas en expresado en soles, más no lo proyectas. En dólares se queda vacío. Y luego seguimos cobrando. Una vez que ya mayorizaste el ajuste, ahora viene el asiento 5.1, que vas a mayorizar el banco en dólares, primero en el debe. Mayorizas el banco en dólares. Ahí está. Y colocas acá el tipo de cambio el 25 de junio, que es 3.273, y lo conviertes en dólares. Soles entre el tipo de cambio 801. Ya está. Y luego mayorizas la cuenta por cobrar en dólares, que lo tienes en el haber, que es 2.914.43, colocas el tipo de cambio que es 3.273 al 25 de junio y lo sacas en dólares. Soles entre el tipo de cambio, ahí está. Y listo. Y ya lo mayorizaste. Todo lo que mayorices de ajustes, ya sabes, no se proyecta. Y ya lo tienes, ya terminaste hasta el 25 de junio, ya no hay más transacciones, de acuerdo, pero aquí viene un pequeño detalle. Una vez que tú ya terminaste con todos tus asientos y ya está todo mayorizado, ahora te falta un último ajuste a fin de mes. Como ya terminaste hasta el 25 de junio, ya no hay más transacciones que hacer porque ya se terminaron. Ahora viene mayorizar todo lo que tú tienes y ajustar por tipo de cambio a fin de mes. Eso siempre lo tienes que hacer una vez terminados los asientos. Terminaste tus asientos, tienes mayorizadas las cuentas, ahora ajustas. Primero, las cuentas por pagar. Vas a sumar ambos, tanto lo que dice expresado en soles como expresado en dólares, sumas. Y sacas la diferencia en el mayor. Listo. Luego, lo mismo en dólares, sumas el debe, sumas el haber y sacas la diferencia en el mayor. Listo, siempre tiene que salir en el mismo lado. Y acá, donde voy a pintarlo de color verde, vas a poner el tipo de cambio de cierre. ¿A qué me refiero con el tipo de cambio de cierre a fin de mes? ¿Cuánto es el tipo de cambio al 30 de junio? 3.269. Entonces colocas el tipo de cambio de cierre, que es 3.269. Y ahora te vas a expresado en soles y colocas acá los dólares al tipo de cambio de cierre. Sería, si a mí me quedó 1.274.4 dólares por el tipo de cambio de cierre, me quedaría esta cantidad. O sea, yo tenía que pagar 4.168, pero ahora por el tipo de cambio de cierre voy a pagar menos. Si voy a pagar menos, voy a tener una ganancia. Y ese sería mi ganancia por diferencia en cambio a fin de mes. ¿Cuánto voy a ganar? 2.55. Y ese sería el primer ajuste por la ganancia por diferencia en cambio a fin de mes. Y como hay una ganancia, vamos a hacer el asiento 6, ajuste por tipo de cambio de cierre a fin de mes. 30 de junio. Si ustedes se dan cuenta, por la primera cuenta por pagar en dólares, por el tipo de cambio de cierre a fin de mes, voy a ganar 2.55. Entonces sería cuenta por pagar en dólares contra ganancia por diferencia en cambio. Y jalas el 2.55. Listo. Ya tienes el primer asiento de ajuste de cierre a fin de mes. Ahora, lo mismo con bancos. Vamos a sumar bancos. Te ubicas en el mayor y restas mayor menos menor. Lo mismo acá, te ubicas en el mayor y restas mayor menos menor. Listo.
Y en medio de los dos le pones el tipo de cambio de cierre. Totalizas lo que dice expresado en soles y acá abajo colocas 39.35 dólares por 3.269. ¿Qué quiere decir? Que ahora mi banco tiene 118, ¿de acuerdo? Y ahora voy a tener, según el problema, yo tenía 118, pero ahora voy a tener 128. ¿Qué quiere decir? Que tengo una pérdida. Siempre que la diferencia por tipo de cambio esté en el haber, es una pérdida. Estoy perdiendo plata. ¿Por qué crees que estoy perdiendo plata si mi banco está aumentando? Tu banco está aumentando en el haber. Estás pagando más de lo que tienes. Si tu banco está en el haber, es que tú tendrías que pagar 118 soles. Tu banco es negativo. Pero ahora tu banco con el tipo de cambio de cierre es mayor. Entonces para ti es una pérdida. Estoy perdiendo. ¿Cuánto estás perdiendo? 9.93. Así que te vas acá a tu asiento de ajuste, haces el otro asiento y como es pérdida, colocas gasto por pérdida por diferencia en cambio contra banco en dólares. Y sacas el ajuste de pérdida que te salió, que es 9.93. Y por último, cuentas por cobrar. Vamos a ver mi ajuste de cuentas por cobrar. Sumas de nuevo, es la misma dinámica, vas a sumar lo expresado en soles primero y ahí está. Y la diferencia en el mayor, acá. Listo. Luego en dólares lo mismo, sumas el debe, sumas el haber y la diferencia en el mayor. Una vez que ya tienes eso, en el medio de los dos vas a colocar el tipo de cambio de cierre, que es 3.269, y totalizas lo que dice expresado en soles y en el mismo lugar donde te salió el total vas a multiplicar los dólares por el tipo de cambio de cierre. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tenías que cobrar 1.215, pero ahora vas a cobrar menos por el tipo de cambio de cierre. O sea, tengo una pérdida. Todas las pérdidas siempre salen en el haber. 1.215 menos 1.212, voy a perder 2.97. Y esta pérdida lo registras. Sería gasto por pérdida por diferencia en cambio contra cuenta por cobrar en dólares. Y jalas la pérdida. ¿Cuánto es el ajuste de pérdida a fin de mes de las cuentas por cobrar? 2.97. Y esto es un ejercicio de moneda extranjera. O sea, para terminar la clase, ¿qué es lo que ven de diferente? Los asientos es todo con respecto al IGB, o sea, los asientos es IGB. Lo único diferente es los asientos que están de anaranjado, ajustes. Eso es lo nuevo aquí en este tema. Por ejemplo, con respecto al 3.1, cada vez que yo pago una cuenta por pagar en dólares, primero ajusto, que tienes que hacer esta tablita de acá, ajustas y luego cancelas. Luego, cada vez que cobro una cuenta por cobrar en dólares, ajusto primero con la tablita de siempre y luego cobras. Este asiento de cobro es de IGB. O sea, aquí no hay nada nuevo. Lo único nuevo es que le ponemos dólares al banco y a la cuenta por cobrar. De ahí la estructura es la misma que IGB. Y por último, cuando ya terminaste con todas las transacciones, hay que ajustar todas las cuentas que colocaste en dólares en tu mayorización, que fueron 3, hay que ajustar a fin de mes por el tipo de cambio de cierre. Y te va a salir ganancia o pérdida, dependiendo. Y haces el asiento de ajuste a fin de mes del tipo de cambio de cierre. Y esto es un ejercicio de moneda extranjera. Preguntas, chicos, dudas, ahí me voy a quedar. Ok, entonces, para las personas que no han entrado, que ya desde la clase pasada muy poquitas personas han entrado, supongo que están con el tema de las últimas PCs, qué sé yo, por favor revisar CTS, ok, y revisar moneda extranjera. Este fin de semana no vamos a tener clases,
Nos encontramos a partir del día lunes para ver la segunda parte de moneda extranjera, que voy a hacer un ejercicio un poquito más complicado. ¿De acuerdo? Lunes y martes, y a partir del día miércoles, jueves y viernes vamos a hacer como un pequeño repaso general de todos los temas que van a entrar para el final. Ya por favor ustedes tienen que estar adelantando el tema. Va a entrar toda la segunda parte del curso, y de la primera parte del curso les sugiero que revisen Cardex y revisen cuentas por cobrar y letras, básicamente esos dos temas. Y de ahí todo lo que hemos visto después de parcial: activo fijo, IGB, IR de tercera, cuarta, quinta, CTS y moneda extranjera. ¿Ok? Vayan revisando, por favor, que son bastantes temas, y ya a partir de la próxima semana ya vamos a ir repasando de a pocos todos los temas que necesito que recuerden. ¿Sí? Listo, chicos, así que nada, nos vemos el día lunes. Chau, chau, cuídense.